Buenas tardes, hermanos, amigos que me escuchan. Bienvenidos, que Dios los bendiga. Vamos a dar inicio a este otro estudio de la palabra de Dios. Es el segundo estudio del que presenté en la ocasión pasada. El Evangelio es poder de Dios para salvación, parte 2. Les explico que en el primero yo apliqué el poder del Evangelio para resaltar la justicia de Dios. En este voy a aplicar el énfasis en la liberación que el Evangelio nos hace de la muerte, del pecado y de cosas tradicionales que se han hecho en el ser humano, en este caso con mucha profundidad, y que lo mantienen en una situación de engaño y muy difícil de liberarlo. Pero por eso este tipo de explicación, para que el Evangelio nos diga cómo está la situación en el mundo y qué debemos hacer. Iniciamos de aquí mismo, de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, el Evangelio está dado y fue dado para todo ser humano. Es universal. Además, cubre todo el tiempo y todo el espacio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Créame, hermano, créame, amigo, que estas escrituras contienen tanta riqueza celestial que aparentemente a nosotros no nos dicen mucho, pero que su contenido es tan profundo, es tan glorioso, porque en el Evangelio la justicia de Dios es algo enormemente valioso. La justicia de Dios se revela, Dios nos la manifiesta, nos la descubre, la pone al conocimiento nuestro por fe. Y la fe es otro valor igual, grandísimo, glorioso. Se revela por fe y para fe. Aquí les explico un poquito antes de empezar. A través del tiempo que Dios me ha permitido predicar el Evangelio, me he encontrado, tanto aquí en Estados Unidos como en México, usted sabe, con muchísima clase de mentalidades. Mentalidades u hombres que creen cada quien en su propia religión en que ha nacido y han crecido. Y habiendo tanta variedad de religiones, pues ya sabrá usted, son muchas formas de pensar y de creer. Pero lo que le quiero comentar en este momento inicial es que muchísimos hombres y mujeres me han dicho en algún momento que ellos no creen en Dios. Algunos hasta llegan al punto de decir, soy ateo. Yo no creo. Dicen algunos, la religión es para gente ignorante. Dios es para manipular al hombre. Es una especie de esclavitud que se crea entre los hombres para poder engañarles, para poder de alguna manera sacarles provecho. Y tantas cosas que se dicen. Pero el punto es, en muchas ocasiones yo también
dando respuesta a esto, pues les he presentado diferentes formas de entender las cosas, pero en este momento le digo a usted, cuando alguna persona le dice, yo no creo en Dios porque soy ateo, ¿se ha usted preguntado, perdón, en el gran problema que se encuentra el hombre cuando opina de esta manera? No creo en Dios. Es muy fácil decirlo, pero qué difícil es explicarlo. ¿Por qué? Porque la persona dice, yo no creo en la fe, yo no creo en Dios. Algunos otros dicen, yo hasta no ver, no creer, en fin, tantas cosas. Pero el punto es, ¿sabía usted que también para creer que no hay Dios se requiere fe? Por supuesto, el hombre tiene que tener fe en lo que está pensando. En este caso, que Dios no existe. Es una fe muerta. Una fe que realmente ni podríamos aplicarle abiertamente el calificativo de fe. Pero bueno, yo se lo digo nada más para que veamos cómo los hombres hablamos según lo que oímos, como dijo Cristo en una ocasión, según lo que hemos visto, según lo que se nos ha dicho, pero muchas veces no tiene sustento verdadero lo que sale de nuestra boca. Bueno, a eso se refiere este estudio, en aclarar y ver las situaciones en que vivimos, aunque de manera muy breve, pero darnos cuenta el gran poder del Evangelio para salvarnos de esas situaciones. El Evangelio es poder de Dios para salvación, no es para condenación. Muchísima gente opina que el Evangelio genera una especie de esclavitud, como lo decía, y que hunde a los hombres en un estado de condenación difícil de soportar. Que se le genera en su manera de pensar una forma o se le lleva a un sometimiento injusto y condenatorio. Pero déjeme decirle que el Evangelio es poder de Dios para salvación, no para condenación. Pero sí hay cosas que condenan a los hombres, como que el engaño, la mentira. Esos sí son poderes graves que condenan al hombre. La religión, la tradición, muchísimas cosas que sí condenan a los hombres a estados críticos de vida, pero no el Evangelio. El Evangelio no hace eso. Así piensa la gente cuando desconoce el Evangelio y su poder. Pero mire, el Señor dijo aquí en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo he dicho siempre, claro está aquí, que Cristo no vino al mundo a condenar al mundo, el mundo ya está y estaba en condenación. Por eso vino Jesús, para salvar al mundo, no para condenarlo. Pero aquí empiezo a decirle el punto que yo voy a ir tratando de explicar. Cuando el mundo está en condenación a causa de su pecado y por causa también de su engaño, y que se le ha hecho creer que son libres en el mundo, es difícil sacarlos de ese estado de engaño y de error. Pero estando sin Cristo, el hombre en el mundo está en condenación. No importa la religión que profese, la religión no salva a nadie, no tiene poder para salvar al hombre una religión. Ni un hombre, ni una mujer, ni un personaje de la mitología, ni de nada puede salvar al hombre. Solo Cristo por medio de su evangelio. El evangelio libera de todas esas cosas, no esclaviza. El Señor dijo en aquella ocasión a los judíos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los judíos tenían su religión como nación, pero lo que ellos no entendían era
el objetivo de la ley, de los salmos y de los profetas, los cuales anunciaban la venida del Mesías, y que el Mesías era el que los venía a salvar, porque en la ley y en los demás escritos del Antiguo Testamento no había forma de que los hombres judíos se justificaran ante Dios. La ley no fue dada para justificación del pecado. La ley fue dada para conocimiento del pecado y para que tuvieran una directriz, una forma de vivir apropiadamente, apuntando o dirigiéndose a los que, viviendo de esta manera, de acuerdo a la ley, cuando viniera Jesús serían justificados por medio del Señor. Pero ellos no lo entendieron. Ellos querían vivir bajo la justicia de la ley e ignoraron la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso les dijo a los que habían creído de entre los que lo escuchaban: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres del error de estar interpretando mal el propósito de la ley. El Evangelio nos salva, empezamos por aquí, del pecado y de la muerte. Note usted, nos salva del pecado y de la muerte. En este mundo, nadie, absolutamente nadie, tiene poder de salvar del pecado y mucho menos de la muerte espiritual. No hay en el mundo ningún poder que pueda aplicarse a esto. La Escritura dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esta escritura fue dirigida primeramente a Timoteo, un ayudante del apóstol Pablo, y lo insta, lo anima a que no se avergüence, que testifique, que no se detenga, y que aunque el apóstol está preso, que no por eso se avergüence ni se atemorice, que no sea cobarde, le dice en otra escritura, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio. Y aquí le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones. Claro que en un mundo incrédulo y perdido y tan opositor no es fácil, porque nadie quiere creer el Evangelio, a nadie le interesa la salvación, porque no creen. Ni siquiera el hombre en muchos casos piensa que está en condenación, no lo acepta. El hombre se considera bueno, aunque no sabe en realidad su propia situación espiritual, cómo se encuentra. Por esto el Evangelio es tan valioso, porque es el mensaje del cielo que nos hace entender la situación real de cada persona que ocupamos un espacio en este mundo. Dice: quien nos salvó, hablando Pablo a Timoteo ya, disfrutando y gozando de esta salvación. Ya habían sido salvos del pecado, ya habían sido salvos de la muerte espiritual. Y dice aquí: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no por mérito personal, sino según el propósito suyo, el propósito de Dios, y la gracia que se nos fue dada, o que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pensemos en esto: Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo. Hoy mismo, aquí le voy explicando y aclarando ciertas cosas. A usted, hermano o hermana, que conoce ya estas enseñanzas para reflexión y para retroalimentación de nuestra fe y de nuestro conocimiento. Y para mi amigo, mi amiga que todavía no está en Cristo, pero ya está empezando a escuchar, a oír. ¿Hay alguna confusión en usted? ¿Algunas preguntas? Aquí es el momento, es el tiempo para
enriquecer nuestro entendimiento de acuerdo a la buena voluntad de Dios y que Él nos ayude. Mucha gente hoy mismo anda por las calles de las ciudades, de los pueblos, anunciando el Evangelio. En muchos casos he oído decir que anuncian o predican el Evangelio del reino de Dios. Pero cuando usted les pregunta que si ellos ya fueron salvos, la gente responde que no, que en este mundo nadie puede ser salvo. Hasta después del juicio final nos daremos, dicen ellos, cuenta quién realmente va a ser salvo y quién no. Es una manera equivocada de pensar. El Evangelio no enseña así. El Evangelio no enseña eso. El Evangelio es el poder de Dios para salvación aquí en el mundo, o como dicen por ahí, aquí y ahora. Pablo dice enfáticamente, hablando de Cristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo tiempo pasado, cuando lo llamó a él yendo por el camino a Damasco y cuando él alcanzó al joven Timoteo en su viaje misionero. Luego dice, no conforme a nuestras obras. La salvación no viene por las obras del ser humano, sino según el propósito suyo. El propósito suyo lo podemos encontrar muy bien explicado en la carta a los Efesios. Ahí está la predestinación. Ahí está que dice que Dios, que es grande en misericordia, lo dice en el principio. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y a eso se refiere el propósito suyo, el propósito del Padre y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, porque ese plan de salvación o de redimir a los hombres en este mundo, el Señor lo hizo antes de crear el mismo mundo. Es enormemente maravilloso la sabiduría de Dios, y vaya que siendo Dios tan glorioso y tan excelso, ¿cómo es que ha dispuesto a hacerle llegar al hombre este conocimiento tan grandioso? Ah, cuán grande es el amor que Dios tiene por los hombres y sobre todo por aquellos que obedecemos el Evangelio, por aquellos que creemos. Somos grandemente bendecidos porque somos ricamente privilegiados. Hágalo usted, no pierde nada. Crea en Dios, crea en Cristo, obedezca el Evangelio y disfrute de la gran salvación. El verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada, hablando de la gracia de Dios, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Ve usted el resultado del gran trabajo del Señor, su gran sacrificio? Con su muerte y con su sepultura y resurrección, sacó a la luz en este mundo la vida eterna y la inmortalidad, y ahora se da a conocer a toda la humanidad a través del Evangelio. En este mundo nada ni nadie puede salvar de la muerte y del pecado. Nadie tiene poder para ello, créame. Pero en el Evangelio está el poder de Dios para salvación. Entonces empezamos a darnos cuenta que si el Evangelio es poder de Dios para salvarnos de la muerte y del pecado, entonces no es un poder esclavizante, más bien es un poder que salva, porque el hombre está en pecado y por consecuencia está bajo la muerte, y de esto nadie lo puede salvar excepto Cristo a través de su Evangelio. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, aparte de Cristo no hay nadie, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No importa cuán famoso sea un personaje en este mundo, no importa qué tan alto lo tengan los hombres,
ningún ser humano tiene poder para salvar a nadie en la tierra. No puede el hombre perdonar pecados y mucho menos salvar de la muerte espiritual. En ningún otro, solamente Cristo es el único que puede salvar. Otra vez citando la primera de Timoteo, en el 2:5 dice, porque hay un solo Dios, no hay dos ni tres, Dios es uno. Pero dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Él es Jesucristo hombre. Un solo mediador entre Dios y los hombres. No crea usted que cualquier persona puede hacer esto. Esto ha sido hecho por Dios. Esto es el plan de Dios. Todo esto está claro y ha sido revelado por Dios para que todos los hombres lo sepamos. Pero usted se imaginará entonces por qué existe tanta confusión, por qué existen tantas creencias, por qué no hay unidad entre los que creen en la Biblia, porque cada quien interpreta las cosas a su modo y por desgracia muchas veces a su conveniencia. Pero eso no es así de parte de Dios. Jesucristo nos salvó de la muerte resucitándonos juntamente con Cristo, juntamente con Él. Nos salvó del pecado al morir y resucitar, y ahora nosotros arrepentidos hemos confesado lo que hemos creído de Él, que Él es el Señor, y Él nos ha otorgado en el bautismo en Cristo el perdón de pecados, pero también nos ha salvado de la muerte espiritual. Nos ha salvado juntamente con Él. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. El término juntamente con Él es muy importante. Muchísimo, muy importante. Juntamente con Él. Entendemos el símil con, como al lado de, la preposición, al lado de Él. Pero aquí está mucho más unido al decir juntamente con Él, no separados de Él. Dios nos dio vida, vida espiritual, vida eterna. Lo voy a decir así, extendiendo o dándonos a nosotros parte en la vida de su Hijo, haciéndonos partícipes de la vida de su Hijo, no aparte, sino juntamente con Él. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Explico un poquito. Todas estas son grandísimas bendiciones, pero que es muy difícil explicar con claridad cosas como estas que se nos ha hecho en el versículo 6, bueno, desde el verso 4, pero en el 6 dice, juntamente con Él nos resucitó, pero además nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, o sea, juntamente con Él en la gloria misma. ¿Por qué? Porque todos los que han obedecido el Evangelio hemos recibido multitud de bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Ya lo decía en Efesios 1:3, citándoles en el principio un poquito, que dice que nos dice así, es un himnólogo de alabanza, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, todos los que hemos obedecido el Evangelio, usted que ya está en Cristo,
es necesario profundizar más, dedicar más tiempo a la consideración de estas cosas que Dios nos ha dado en Cristo y saber que desde el mismo momento que nos hizo nacer de nuevo, que nos hizo nacer del cielo, que nos engendró y nos hizo nacer del Espíritu Santo, que nos hizo santos, que nos justificó, que nos redimió, que nos selló con su Santo Espíritu, que nos hizo sus hijos y muchas bendiciones que Él nos ha dado. Todas estas bendiciones son para usted, son para el mundo. Pero el mundo no quiere, el mundo se rehúsa. El mundo objeta muchísimas cosas que no tienen realmente por qué. Pero el hombre está así, se ha acostumbrado a ser así. Entonces, todo lo que le estoy diciendo a estas personas ya se les inscribió también en el libro de la vida. Y nosotros, los que ya estamos inscritos en el libro de la vida, no lo digo yo. Así está escrito. Ese es el Evangelio. Por eso se nos dijo allá donde empezamos, en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para que, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahí se sostiene todo nuestro creer, toda nuestra vida, en la fe en Cristo Jesús. Nosotros no desconfiamos nada, no dudamos de lo que es Cristo Jesús y lo que es para nosotros y lo que en Él se nos ha dado. Se nos ha dado libertad para en oración entrar al trono de la gracia, en oración delante de nuestro Padre Celestial. Se nos ha dado muchísimo, pero como vuelvo a recordar, todas esas bendiciones están en el Evangelio y fueron dadas para toda la humanidad. El hecho de que el mundo no las tenga no es problema del Evangelio, es la incredulidad de los hombres. Juntamente con Él nos resucitó, bendiciones maravillosas. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pregunta, ¿quién en la tierra, qué hombre, qué mujer, qué personaje, qué Dios, qué religión, quién tiene poder para hacer algo semejante? Para resucitar de los muertos, espiritualmente hablando, al hombre, para darle un lugar de honor al lado del Salvador en la gloria misma. ¿Quién puede hacer esto? Pero el mundo está lleno de engaño y de errores. Hay mucha gente que ahora mismo está confiando en su religión, aunque su religión no le proponga nada de esto. Está confiando en un hombre, en una mujer, aunque no haya ningún poder en ellos para poder salvar del pecado y de la muerte. Jesucristo nos salvó a todos de los pecados pasados. Mire cómo dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Está clarísimo esto. Yo lo creo y no dudo en lo absoluto. Usted también puede creer, porque no hay excusa, ni tampoco hay argumento válido. Usted puede decir, como dije en el principio, yo soy ateo, yo no creo, pero esa es una mentira. Usted también está creyendo en la mentira y no en la verdad, si es el caso. Porque dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Cómo? Dice aquí, perdonándoos todos los pecados. Completamente todos. Entonces Él nos salvó de los pecados pasados. ¿Y qué decir? Jesucristo nos salva de los pecados presentes y futuros. ¿Cómo? De muchas formas el Señor hace esto. Cristo nos perfeccionó, escuche usted, nos perfeccionó la conciencia para poder entender y obedecer la buena voluntad de Dios.
Esta es una gran arma, una enorme realidad que Dios ha hecho y que Dios hace en los hombres que creen en el Evangelio. Dice aquí, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. La palabra aquí, aspiración, lo voy a simplificar un poco. A través del bautismo en Cristo Jesús, por el poder de Dios, dado o efectuado en la resurrección de Jesucristo, a nosotros, siendo sepultados juntamente con Cristo, se nos adecúa, se nos perfecciona, se nos capacita, se nos purifica, se nos corrige absolutamente la conciencia. La conciencia, esa es la aspiración de una buena conciencia, es decir, se termina la conciencia pecaminosa, la conciencia acostumbrada solamente a lo malo, al pecado, a las carnalidades. Dios acaba con esto y nos otorga una nueva conciencia a través del bautismo en Cristo. Dice aquí por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, al mundo, al pecado, no, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque en una conciencia limpia, hecha por medio de Jesucristo, capacitada, completamente perfeccionada, usted y yo podemos transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser día con día. Es decir, podemos decirlo así, gradualmente vamos creciendo en una conciencia cada día mejor. Dice aquí otra vez, no os conforméis a este siglo, y se nos pide esto porque de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, nosotros podemos hacer lo que se nos manda. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En una conciencia sin Cristo, por eso yo digo con toda libertad, el hombre sin Cristo, sea como sea su comportamiento, está muerto en su pecado. Así sea muy justo y muy buena persona, tiene el pecado en sí mismo que no se puede justificar por nada excepto por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, por eso, en un hombre, en una persona que no ha sido perfeccionado en su conciencia en Cristo Jesús, no podrá nunca entender estas cosas, no podrá comprobar por sí mismo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si así fuera, entonces, como dijo Pablo, por demás vino Cristo. Pero no, es que estas cosas no se hacen humanamente hablando así de fácil. Cristo nos transforma día con día, como le decía, lo mejor de lo mejor y cada día en ascenso a través de su Santo Espíritu. Mire lo que dice. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, mire nada más qué sencillez de palabras, pero qué profundidad. Nosotros todos los que ya están bajo la dirección del Señor, mirando a cara descubierta, y luego el ejemplo, así como uno se mira frente al espejo, así nosotros miramos a cara descubierta, pero lo que nosotros vemos
es la gloria del Señor. Note usted, es una cosa demasiado excelsa poder ver la gloria del Señor. Y en esta libertad de ver la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen de Cristo, en la misma imagen de su gloria. Dígame usted, esto es aquí en el diario vivir. El cristiano necesita atender a lo que Dios le ha dado, a lo que Dios le ha hecho. Esto requiere de nuestro tiempo, requiere de nuestra dedicación, requiere de nuestro conocimiento. Esto requiere de nuestra entrega, conocernos a nosotros mismos desde la perspectiva de lo que Dios ha hecho en nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Si uno no piensa en estas cosas, ni cuenta se va a dar. La ignorancia es terrible y va a estar semejante al incrédulo. Entonces, por eso le decía que Dios nos salva del pecado aquí, todos los días, de los pecados presentes y futuros. ¿Cómo? Por medio de esta vida. El Espíritu Santo nos dirige, nos guía, nos enseña. Y si nosotros obedecemos, ¿dónde estará el pecado? Lejos de nosotros, porque para ello se nos hizo santos, para vivir en santidad. Dice la Escritura, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No le parezca esto ni una farsa, ni una imposibilidad. Esto es lo que el Evangelio hace. Somos transformados de gloria en gloria, gracias a Dios por su Santo Espíritu que nos ha dado, y la libertad de conciencia y el perfeccionamiento de la misma para poder vivir la vida que a Dios le agrada, la vida que Él nos ha dado. Cristo nos salva de la esclavitud del engaño. Ya vimos brevemente cómo nos salva del pecado y de la muerte. Ahora vamos a ver cómo Cristo o el Evangelio nos salva de la esclavitud del engaño. Esclavitud de la ignorancia religiosa, que hay muchísimo en este mundo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 2 dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles, hablando a los cristianos en Corinto, antes de que fuesen cristianos, eran gentiles por sangre? Os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Vea qué importante es esto. Un recordatorio que Pablo les hace a los hermanos en Corinto. Se os extraviaba, se les llevaba, como ocurría a los ídolos mudos. Y en la primera carta a los Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando el Evangelio empezó a ser predicado en este mundo, a partir de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, revolucionó el mundo de aquel tiempo. Cambió muchísima gente de su manera de vivir, de su engaño, de su ignorancia. Todo mundo en esta vida tiene su religión de alguna u otra manera, pero eso no significa que la persona está bien con Dios. Toda esta gente, Pablo mismo era judío y tuvo que aceptar el Evangelio. Muchísima gente por todas partes tuvieron que despertar, tuvieron que darse cuenta que en sus creencias no había ninguna salvación de la que se creía. No había nada de lo que el Evangelio contiene y que nos ofrece. Aquí está la prueba, en Corinto y en Tesalónica. Esclavitud de las doctrinas de los hombres. El Evangelio nos libera de esta situación. En Colosenses 2:18
Nadie os prive de vuestro premio. Afectando humildad y culto a los ángeles, esa es idolatría. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Un poquito lo que les decía, si el cristiano que ha recibido toda esta riqueza no se entrega de todo corazón y se da tiempo para la meditación y el crecimiento espiritual en estas cosas, no va a avanzar, se va a estancar y va a ser como estos hermanos en Colosas o como los Corintios. Dice, si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ellos habían dejado a un lado sus religiones, sus creencias, sus maneras de vivir. Pero si eso era una realidad que ya habían experimentado, entonces pregunta el apóstol, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, como si todavía vivieses en lo que ya desecharon. ¿Por qué os sometéis a preceptos o mandamientos? Él se refiere a esto. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Y ahora nos explica. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, a eso se refiere. ¿Por qué te sometes si tú ya eres cristiano? ¿Por qué te tienes que someter otra vez a todo esto que ya destruiste? Los rudimentos del mundo, cosas que todas se destruyen con el uso. Esto es malo. En otras palabras, yo lo diré de esta manera. ¿Por qué los cristianos que ya han recibido todas estas bendiciones de parte de Dios que están en el Evangelio, por qué tienen que seguir participando de actitudes y de prácticas tradicionales? Como muchas. En este tiempo hay una serie, se van acercando una serie de actividades religiosas que en el mundo se celebran. Muchísimas tradiciones que en el mundo se han establecido con carácter religioso. Y los cristianos no tienen que participar de esto. Y Pablo dice, todas esas cosas se destruyen con el uso, no tienen ningún valor. El verso que sigue dice, no lo puse aquí, pero el verso 23 dice, tales doctrinas tienen a la verdad cierta sabiduría en humildad y en culto voluntario, pero no tienen ningún valor en cuanto a los deseos de la carne. No pueden hacer nada, no pueden quitar el pecado, no pueden dar vida. Es un error, pero el Evangelio nos libera de estas cosas. Y piense usted, todas aquellas personas que viven en sus propias religiones de las que estamos aquí mencionando, piensan que están bien. En el verso 21 dice, tales como no manejes, ni gustéis, ni aun toques. Hay tantas religiones que están llenas de tabús, llenas de engaño, llenas de preceptos de hombres que prohíben. Yo me acuerdo cuando yo era niño que se nos decía que en ciertos días del año no podíamos comer carne porque era pecado. Nunca se me explicaba por qué era pecado, pero no podía comer carne, excepto carne de pescado. Ahora que ya he estudiado la historia y la Biblia, sé que el pescado, en algún tiempo en la historia, partiendo de Babilonia, se le representaba como un dios, el dios pez. Y en el antiguo imperio babilónico se adoraba al maestro, al jefe de los misterios, y se vestía con un pescado disecado, puesto la cabeza sobre su cabeza y el cuerpo del pez disecado hacia atrás.
y a partir de allí se adoraba al dios pez, pero las demás carnes en este tiempo no se permitían y no se permiten todavía comer. Otra cosa, el matrimonio prohibido para ciertas personas, eso tampoco es del Evangelio. Pablo dice en cuanto a la comida, todo lo que Dios crió es bueno, y con oración o con acción de gracias debemos participar los que hemos conocido la verdad. En cuanto al matrimonio, es una bendición de Dios y todo está claro. Dice la Escritura que vendrían hombres enseñando doctrinas de demonios que prohibirían casarse. Y todo esto está claro. Y aquí también, ni aun toques. Hay tantas cosas que son engaño y que son trampas que se han tendido a los hombres, pero los hombres no se han dado el tiempo para investigar y están atrapados en estas cosas creyendo que están en la verdad. Eso es lo que yo quisiera, todos los que hemos conocido el Evangelio quisiéramos, que la gente se detuviera un poquito a meditar, a investigar, a considerar las cosas y que haga una decisión libre y voluntaria, pero una decisión bien pensada en base a conocimiento verdadero, en base a conocimiento de Dios. No cuesta nada. Todos tenemos esa libertad y todos tenemos la capacidad. Cristo nos salva de las falsas costumbres religiosas, culturales del mundo. Hay mucho de esto. Yo no estoy hablando aquí de nadie en particular. Yo estoy expresándome a la luz de las Sagradas Escrituras en cuanto al comportamiento de toda la humanidad. Y no solamente de ahora, de todos los tiempos, porque así ha sido por largos años. Mire lo que dice en el capítulo 17 de Hechos, verso 28. Porque en él vivimos, hablando del Dios que creó el mundo y todo lo que en él hay, y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad o Dios sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pablo dijo esto en el Areópago en en Atenas, en medio de una gran concurrencia de gente muy aparentemente muy intelectual, porque ahí estaban representadas las dos corrientes filosóficas de su tiempo, los epicúreos y los estoicos. Él dijo que si el hombre es linaje de Dios, porque es un ser hecho a imagen y semejanza de Dios, no se debe pensar que Dios sea semejante a oro, a plata o a piedra, o a escultura de arte y de imaginación de hombres. No es así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cuál ignorancia? De la que venimos hablando, de la que Dios nos hace libres de esta ignorancia religiosa. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Dese usted cuenta, un poquito nada más. Dese usted cuenta una idea de cómo es Dios. Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Imagínese. El mundo, el cielo es el trono de Dios. La tierra, como la parte donde Él pone sus pies. Ese es figurativamente, nomás para darnos una idea de la grandeza. Dios no es literal. Luego en el 45:12 dice: yo hice la tierra,
y creé sobre ella al hombre, y yo. Mis manos se extendieron los cielos y todo el ejército mandé. Todo su ejército mandé. Ahora vea usted el origen y la realidad de los dioses del mundo. En Isaías 41:6, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Ahora, dice la Escritura, se lo voy a leer, 1 Corintios 8, de 4 al 6. Dice así, 1 Corintios 4, del 8 al 8 del 4 al 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, dice, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Le leí esto porque Pablo aquí dijo que hay muchos dioses en el cielo y en la tierra, como hay muchos señores también. En la cultura babilónica, en la persa, en la siria, en la cultura griega, en la cultura egipta, en la cultura griega, en la cultura romana, crearon tantas deidades. Usted puede leer en la historia. Terrible, había dioses para todo, como ahora mismo los hay también. Todos tenían sus religiones, pero eso no significa que el hombre está bien cuando vive así. Ahora, en Hechos capítulo 19, esto no lo voy a leer, pero usted lo puede leer si me hace favor. Hechos 19, 23 al 24, se generó un conflicto grave cuando Pablo llegó a predicar el evangelio a esta ciudad. Porque había un platero que hacía de plata templecillos de la diosa Diana, la diosa que era la patrona de esa ciudad. Y se generó un tremendo problema a nivel ciudad. Y vaya que la ciudad no era pequeña. ¿Pero por qué? Porque al decir Pablo que no eran dioses los que se hacen con las manos, Demetrio, el que hacía este negocio, habló con todos los de este negocio y les dijo, hay peligro de que nuestro negocio se desacredite y que la gran diosa Diana y el templo venga a ser considerado en nada. Lo que le quiero decir, la idolatría es uno de los negocios más rentables en el mundo. Siempre lo ha sido. Una venta tremenda por todos lados de ídolos, llamados dioses. Y la gente en la ignorancia pues lo cree y lo compra para pedirle a su santito el milagro o la ayuda. Es una enorme esclavitud. Esa es esclavitud. Y la persona, va uno con el evangelio a esta persona y piensa que uno lo quiere esclavizar con el evangelio y que ellos están libres, cuando realmente son esclavos de su propia creencia que se les ha dado. Lea por favor esas escrituras. Pablo vuelve a decir, el apóstol, en el 8:4 de la 1 Corintios, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Esa es la realidad. Un ídolo nada es y que no hay más que un Dios. Como conclusión diremos, el evangelio hace libres a los hombres,
no hace esclavos. Los hombres sin Cristo todos son esclavos del pecado, pero se les ha hecho creer que son libres. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es hasta el día de hoy lo que hace el Evangelio, porque el Evangelio es la verdad. Hace a los hombres libres, libres completamente de todas las cosas que en este mundo le han esclavizado. De todo lo que hace daño, le hace libre. En esta vida hay una única fortuna para todos los hombres. Es la más grande de todo, es la libertad de Cristo. No hay valor alguno mayor a esta riqueza. La libertad en Cristo es la mayor fortuna para el mundo. Y todos la deberíamos de adquirir porque es gratuita. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, no andará en ignorancia, no andará en pecado, no andará en camino de muerte, tendrá la luz de la vida. Dios será su guía, Dios será su sostén, Dios será todo, como lo dice la Escritura, que Cristo es el todo en todos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, que es el reino de la luz. Aquí están todos los que han creído y recibido el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Han sido salvos y se encuentran todos inscritos en el libro de la vida, en el reino de Dios, en el reino de su amado Hijo, que es su iglesia en este mundo. Venga usted, que todavía no es parte, estúdielo, no se precipite, analícelo, ahí está la Biblia para que usted la lea, por sí mismo entiéndalo y obedézcalo. No hay fortuna más grande que esto. Y usted que ya está en Cristo, no se desanime, nunca retroceda, afírmese y profundice más y más, y viva y disfrute más la vida en abundancia que Cristo Jesús le ha dado. Dios le bendiga y muchísimas gracias. Hasta la próxima.